tengo que subir ahí arriba. Esta es la primorosa que está a punto de dar a luz también. Mira la ubre que está metiendo esta novilla. Y esa también, la hija del alegre, la primera que tuvo. Esta fue la primera novilla que me nació aquí, que se llama primorosa. Primorosa se está metiendo en ubre también, mirad. Ya está descolgando la ubre. Estas van a parir una... Mirad la ubre que está echando la primorosa. Esta fue la primera novilla que me nació, la número 20. Mirad la ubre que está echando, ¿eh? Esta va a parir, alegre va a parir, la hija del alegre va a parir, alegre 2 está allí. Aquella también está metiéndose bien en ubre. Esa primorosa. Estas están aquí al sol. Allá arriba está unas cuantas y está la que está. Esa vaca no quiere bajar para acá. O ha parido ya la de ayer. O no sé qué le pasa a esa novilla que no quiere bajar. Está apartada de las otras. Y es porque va a dar a luz. Esta qué buena es. Mira qué becerra tiene esta. Esta es hija de la relojera. ¿Qué te pasa? Están al sol aquí. Pues esta pronto va a dar también, esta pronto va a parir. Y aquella que está dicha también. Primorosa. 1, 2, 3, 4. 4. Chacho, están en fila, Están en fila, macho. Pantoja y compañía. Aquella también va a parir, la hija de la Nicanora. Calandria. Esta también se está metiendo en ubre. También se está metiendo en ubre esta. Pero tiene más ubre la otra. Bueno, esta también ya le van colgando la ubre. Allá arriba están unas pocas. Ya no quieren bajar de allí. Una comida para allá arriba. No sé si voy a ver esa novilla, a ver. Ay, Dios mío. ¿Qué tiempos aquellos? Qué tranquilo está el campo esta mañana, Ni aunque fuera Navidad. Está hasta el ganado tranquilo, tranquilo y no se mueven, Están espelechando las vacas, están tirando el pelo de invierno ya, Está dentro de 4 días se ponen aquí cebas de gorda. Primavera empieza pronto, ya lo he dicho muchas veces, a partir de Navidades ya todo empieza a funcionar, los días van siendo más largos, calienta más el sol. No se escuchan ni coches por la carretera, ni pájaros volando, ni se escucha nada. Está toda la gente hecha en casa con resaca, me cago en 10. A ver cómo me da la pantoja. Ahora va el toro a oler, pero esa vaca está preñada ya. Comportamiento animal.
Tranquila está la sierra. No se escucha un alma. Bueno, ahora está escuchando muchas gurullas. Un bando de gurullas. Qué tranquila está la sierra. Aquellas pasan de venir. Un día de Navidad. Esta fiesta tiene que ser de los ganaderos, porque fueron los que primero vieron al niño Jesús. ¿A quién se le apareció el lucero? A los pastores que estaban en la sierra. Carretero. Ay, Dios mío. Cualquier día te llamo para el matadero ya. Cualquier día, hijo mío. Está el ganado aquí al sol para calentarse. Pues esta noche que hay una buena helada aquí. Tan quieta. Está el toro medio dormido. Hoy es un día tranquilo. El día de Navidad. Bueno, ahora vamos a ir a las cabras que están aquellas pariendo. A ver si vamos a apartar ahí unas cuantas. Eso vamos a hacer. Y aquella, pues me tiene más cuenta ir por arriba y bajar andando por allí para ver aquella novilla, ¿ves? A cómo se estira el toro. A buen día. Poco querés madrugar esta mañana. Ayer a punto ya estaba zumbando para ahí. Ah, qué becerra, qué novilla. Qué tranquilo está la mañana. Tranquila, tranquila de verdad. Ay, qué sueño tengo también. Desperto a las 4 de la mañana. Qué buena es la vida del ganadero. La mejor vida que hay esta. Allí van dos aviones juntos, uno para acá y otro allí. Van dos aviones para allá. Van para Portugal. Romerito, que te salve la vida. Esta alegre también está a punto de dar a luz. No acaba, no acaba, no acaba. Alegre, qué buena vaca eres. Se te va la pinza algunos días, pero bueno, te perdono. Te perdono. Nadie es perfecto, nadie es como nuestro presidente del gobierno, ese es perfecto. Todos tenemos historias. Y este animalito pues está metiendo en ubre a primorosa. Chacho, que no se va nadie ni a campo, ni el día de fiestas, ni días de sin fiesta. Aquí, no sé qué pasa. El campo, ni Canora, el campo no lo quiere nadie. Qué bonita está ahí la alegre, al sol, calentándose al sol. Claro es que le teníamos que dar por unas chaquetinas para que estén calientes. A lo mejor la próxima ley que nos hagan estos gobernantes nos obligan a ponerle chaquetas a las vacas en invierno. Qué bonita está la alegre.
Sos dejo de galas, luego vengo para acá. Hoy es día de fiesta. Buen día. Qué tranquilo está el ganado esta mañana, qué cosa. Ayer estaban alteradas, esta mañana están aquí tranquilitas, tranquilas. Esto por donde le da. Ay, Dios mío. Ahora voy para casa, me cago en 10, le pongo allí música a tope, venga. Toda la noche estoy toda la noche para ahí. Estoy toda la noche en casa, todo. Yo me fui a acostar a cenar. Yo es que no aguanto de noche, es que no aguanto, En cuanto se hace de noche me duermo rápido. Luego sí, a las 4 de la mañana me despierto. Yo creo que se fueron a acostar a las 4 de la mañana esto. Pues estaba yo despierto. Esta juventud es así, la juventud, ay la juventud. Yo ya voy viejo, tengo 44 años. En febrero hago 45. Ya me queda poco para jubilarme. A los 52 me apunto al paro y me dan ya cobro todo el año el PER. Lo tengo todo estudiado. Luego voy a esperar a morir. Esperar lentamente a que te llegue el día que mueres, sin hacer nada por España. Así es la vida, así es la vida del extremeño medio. A los 52 te dan el paro ya para que no trabajes. Cobras todos los años, todos los meses. No tienes que pagar la seguridad social, ya te la paga el gobierno. Solamente tienes que ir a votar, ir a votar, para que el sistema siga dando vueltas. El sistema. Me duele la rodilla. Oh, por fin ha ladrado el perro. No sé, esta mañana está todo el ganado y todos los animales muy tranquilos, no os dais cuenta. Están todos tranquilos, como si hubieran estado toda la noche de fiesta y estuvieran cansados ahora. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa? Ay, qué sueño. Bueno, ya me dan ganas de echarme un rato para aquí. Tengo que ir para allá, tengo que apartar unas cabras. Este va a ser un buen buey. Cuando tenga 7 años vas a ver qué bicho. Y castrados de pequeño, es como es tan buena la carne. Ay, Dios mío. Qué tranquilo está el ganado esta mañana. Sí, señor. Ay, Dios mío. Romerito. Te voy a sacar a subasta cuando seas grande. A subasta te voy a subastar. Me regalaron el otro día un capón de eso para Navidad. Lo tengo ahí. Tan bueno, pero ahí lo tengo congelado. Si es que tengo de todo. Menos dinero tenemos de toda la gente del pueblo. Ay, dinero, maldito dinero. Vamos a sentarnos un rato aquí en el canchal.
Maldito dinero. ¿Qué será el dinero, Se matan por las herencias para ir la gente. Que partir las perras. ¡Achí! Ay, Jesucito, qué malito estoy. No, pues voy a coger, luego voy a eso, luego voy a casa y no voy a ir a casa, si no, o me estoy en la finca. Pero no voy a salir al bar porque mañana hay que currar y si salir al bar es un peligro, yo no puedo salir. Empezamos pim pam a tarea y sí, es que una sesión de cerveza que vamos. Que no puede ser, no puede ser. Los ganaderos no podemos ir a los bares, es que no podemos ir. Está ya comprobado que no. Ay, Dios mío, qué sueño. La mejor vida que hay es esta. ¿Qué podemos hacer con tanto dinero? Como canta la canción. Pero si es que ayer no había ni música en el pueblo, madre mía. Ay, no había nada. Tanto los pueblos para ir con charangas y con todo. Ya la novilla esta, que se me arranca, me cago en Dios. Uy, vaca. Venga, ronda aquí, y pon aquí, pon aquí, y pon aquí, y pon aquí, y echa otra. Luego empecemos con las espuelas hasta las 5 de la tarde. 5 horas en el bar estuve a destajo, 5 horas trabajando bim bam, bim bam, bim bam. ¡Qué sueño! Shh. Shh. Ay, Romerito, Romerito, Romerito. Está esta mañana la cosa muy tranquila para aquí, para la sierra, para que estos animales los veas así tan tranquilos. No, pero veo yo que las vacas dan como la vuelta hacia abajo, entonces creo que ni... Está castrado. Se pone a jugar con la becerrina. Me voy a las vacas. Digo, a las cabras. Luego vengo para acá a ver esa novilla. Esto es una vaca más buena que nada. Voy a ir a la alberca un día de estos a comer con la familia. Allí me gusta ir a mí la alberca me gusta. Vamos a ir un día entre esta semana. Tenemos que aprovechar que estamos ahora todos juntos. Si no se empiezan a ir todos uno para cada lado. Así que esta semana... Fíjate, si es que mañana tenemos que ir a aceitunas todos, que estamos toda la mano de obra barata. Mañana tengo que ir a aceitunas. De aquí al viernes tengo que coger todas que me quedan, 4.000 kilos. Me ha dicho la Miriam, mañana tenemos que ir todos, y las niñas y todo. Las cojamos ya en 4 días, hagamos el aceite y fuera. Ahora que tengo mucha mano de obra barata, mañana toca eso, aceitunas, es verdad. Uf, se me había olvidado ya. Voy a llevar yo los cacharros para allá ahora. Os dejo.